Hola, estimado estudiante de la institución educativa privada El Triunfo. Te saluda una vez más el profesor Mario G. Rodríguez del curso de Historia para cuarto año de secundaria. Recibe cordiales saludos, esperando te encuentres muy bien de salud y esperando también que sigas cumpliendo con tus medidas sanitarias para el cuidado de nuestra salud en esta pandemia de la COVID-19 que sigue azotando al Perú y al mundo de una manera demasiado agresiva. Recuerda que ya en nuestro país se encuentra la variante Delta, una variante muy peligrosa, la cual hay que prevenir todo lo posible para poder evitar el contagio. Recuerda utilizar la doble mascarilla, en especial KN95, utilizar protector facial y el alcohol permanente en spray o en gel. Y recuerda, antes de ingresar a casa, siempre debes traer consigo alcohol para poder rociarte sobre tu cabello, ropa, y al llegar a casa siempre desarrollar la higiene permanente de manos y rostro con abundante jabón. Es importante poner en práctica esto, ya que todavía no hay vacunas para todos y por ende tenemos que ser responsables. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a tener un pequeño repaso con respecto a un periodo muy interesante de la historia peruana que se conoce como el primer regionalismo. Un periodo que recibe diferentes nombres que se refieren al mismo periodo de la historia. Podríamos considerarlo también como el primer desarrollo cultural del Perú, primer regionalismo, intermedio temprano, intermedio inicial, y que básicamente se enfoca a mostrarnos uno de los periodos más importantes con respecto a los aportes culturales que diferentes pueblos de costa y sierra fueron desarrollando a lo largo de su evolución, en lo cual nosotros podemos mencionar que también a este periodo podemos llamarlo el periodo clásico, podemos llamarlo el periodo de los maestros artesanos o el periodo de la ingeniería hidráulica o sistemas hidráulicos. Bueno, estas tres denominaciones últimas son las que van a resaltar las características propias de este periodo. Al darnos cuenta que vamos a encontrar a los mejores exponentes en el trabajo excelentísimo de cerámica, de alfarería, que va a ser representada en diferentes aspectos, donde vamos a encontrar, por ejemplo, entre algunos pueblos, técnicas diversas de cerámica y exclusividades propias de cada pueblo y regiones, como podríamos mencionar la técnica del oro al vacío, una técnica bastante importante e interesante desarrollada por la cultura nazca, que consistía básicamente en no dejar ningún lugar del ceramio sin decorar ni pintar. La policromía y pictografía nazca también es importante mencionarlo, ya que es considerada una de las cerámicas más hermosas de América precolombina. Tan igual como la forma, el estilo desarrollado en la cerámica por la cultura moche, donde vamos a resaltar una técnica llamada escultórica, donde se va a evidenciar la forma tan delicada de poder graficar aspectos propios de la cultura considerados como si fuera un libro abierto hacia el mundo, de lo cual tenemos, por ejemplo, ¿no?, los huacos retratos, los huacos eróticos, los huacos patogénicos, que son típicos y exclusivos de esta cultura mochica y que de una u otra manera evidencia el avance esplendoroso en un trabajo muy rico en lo que es alfarería y lo que es cerámica. De igual forma podríamos mencionar otros aspectos importantes de otros pueblos característicos de la sierra, de los que vamos a mencionar la utilización, por ejemplo, de un material que es el caulín. El caulín, que es una pasta de piedra caliza mezclada con arcilla, en el cual el trabajo final que se obtenía de esta cerámica era básicamente lo que es la porcelana. Un trabajo muy fino, un trabajo muy delicado, digamos así, practicado por la cultura recuay, por la cultura cajamarca. También tenemos una cerámica religiosa, únicamente de carácter religioso,
que es básicamente la desarrollada por la cultura tiahuanaco. Podemos también mencionar que en estos pueblos van a trabajarse muy, digamos, desarrolladamente los sistemas hidráulicos. Hasta ahora es un enigma, es un misterio poder descifrar cómo aprendieron tantas técnicas avanzadas para la época. No hay explicación alguna. Sin embargo, estos grandes inventos, estos grandes proyectos, estos grandes trabajos en sistemas hidráulicos llaman la atención a los investigadores actuales, porque hasta ahora, a pesar de haber pasado muchos cientos de años, siguen utilizándose de una manera totalmente adecuada en muchas regiones de la sierra y de la costa peruana. El aprovechamiento del agua en sectores donde hay escasez o irregularidad de la misma ha permitido tener en cuenta de que estos pueblos tuvieron una visión muy avanzada, y al parecer, según las investigaciones, es simplemente por el conocimiento desarrollado a través de la astronomía. Podían ellos deducir cuándo era un periodo de lluvias, un periodo de escasez, un periodo de frío, y acondicionaron territorios, en algunos casos muy difíciles accesiblemente, para poder desarrollar esas técnicas, como en el caso, por ejemplo, de las galerías filtrantes o subterráneas de Nazca, en los sistemas de andenería desarrollados por Tiahuanaco, por Recuay, por Huarpa, los famosos canales de riego, los acueductos, los reservorios, que van a ser instrumentos, digamos así, fundamentales para la actividad económica más importante que sustentó estos pueblos, que básicamente fue la agricultura. Esta agricultura, que podríamos decir desarrolló cultivos propios de cada región, también estuvo sujeta a un intercambio comercial entre los pueblos, ya que estos pueblos adquirían productos diversos para poder conservar sus alimentos, para poder desarrollar diferentes, digamos, actividades fundamentales dentro de su vida diaria, como los cultos religiosos. Necesitaban de las hojas de coca, necesitaban de los metales preciosos, necesitaban de la sal, necesitaban de la cal, necesitaban de muchos elementos que eran importantes para la vida de estos pueblos. Ahora, entre los pueblos más resaltantes que podemos mencionar en este periodo tenemos la cultura picús, la cultura moche, la cultura nazca, la cultura tiahuanaco, la cultura recuay, la cultura cajamarca, la cultura lima y huarpa, de los cuales están divididas básicamente en regiones, costa y sierra respectivamente. Es importante mencionar que en este periodo también se va a dar el inicio, las raíces, la construcción de un próximo periodo que se llama el segundo horizonte cultural, en el cual va a estar constituido por la cultura nazca, tiahuanaco y la cultura huarpa. Esas tres culturas van a influenciar directamente en la gestación de un nuevo imperio, que es el imperio Wari, que se evidencia esto en el segundo horizonte cultural y que tuvo un carácter expansionista muy agresivo con respecto a todos los pueblos, sometiéndolos y por ende generando enclaves donde se sometían a cada uno de los pueblos ya desarrollados dentro del territorio peruano. Ahora, muchos de estos pueblos se ha considerado que tuvieron un periodo de origen, su nacimiento individual, independiente, su desarrollo, su periodo de apogeo y mucho su decadencia. Muchos pueblos que han decaído en este periodo le han dado vida u origen a otras culturas de los próximos periodos que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, gran parte de esta riqueza cultural que nos han dejado en diferentes regiones del Perú son la evidencia notable. Por ejemplo, podríamos mencionar la arquitectura, que es otro punto importante, una arquitectura que va a estar reflejada casi paralelamente casi en toda la costa de sus tres sectores, desde el norte, centro y sur, donde vamos a evidenciar un parámetro arquitectónico importante que es característico de este periodo,
que son las famosas pirámides truncas, con plataformas hundidas y plataformas escalonadas. Aquí podríamos también indicar que parte de esta arquitectura, según la interpretación de algunos investigadores, como en el caso de Federico Maxul, que considera que el origen de la cultura peruana o de la civilización peruana se encuentra en lo que es la cultura maya y azteca, o sea, Mesoamérica, podríamos decir básicamente que hay una clara influencia. Esa influencia se evidencia en todos los restos arqueológicos de los encontrados en la región de lo que es Lambayeque, La Libertad, la costa central del Perú, importante, y hasta Ica, y donde va a primar la utilización del adobones, que es el material propio de la zona de la costa. Si nos referimos a la sierra, vamos a encontrar una arquitectura lítica importante, y es importante también resaltar la gran presencia del gran imperio megalítico del Perú. ¿Y cuál es ese imperio megalítico? El imperio megalítico básicamente es Tiahuanaco, una cultura que se desarrolló en la zona de la meseta del Collao, en la zona altiplánica del Perú, que abarcó 4 países. Tenemos la presencia de Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En el lugar o en los lugares de mayor influencia y desarrollo cultural los vamos a conocer como Perú, en La Paz, Bolivia. Ahí vamos a encontrar grandes edificaciones hechas en piedra, pero con una calidad sorprendente, grandes pilares de piedra que se puede considerar logran sobrepasar los 25 o 30 toneladas, haber hecho cortes tan perfectos de maneras verticales, horizontales, sin tener una tecnología avanzada para la construcción de la misma, perforación de la piedra, darle formas exactas, y lo más interesante es que no se ha observado la utilización de pegamentos, argamasas que pudieran unir tales rocas. Tenemos imponentes templos como el templo de Calasasaya, Pumapunco, Templete, Putuni, Acapana, la famosa Portada del Sol, que son logros muy, pero muy sorprendentes para este pueblo. Este pueblo posteriormente se ha considerado que en su periodo de decadencia, a pesar de haber sido un imperio expansionista con esas características de conquista, de sometimiento, se puede considerar de que llegó a su etapa de decadencia y que posteriormente, según algunas investigaciones, son los que le van a dar origen a otros pueblos o van a influenciar directamente de manera paralela en el primer regionalismo, por ejemplo, influir sobre la cultura lima, importante influir sobre, por ejemplo, sobre la cultura huarpa, ¿no? Y posteriormente darle el origen al imperio Huari. Ahora, es importante destacar que en este periodo las actividades económicas más preponderantes son las que se van a desarrollar de acuerdo al entorno geográfico de cada cultura. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, los pueblos de la costa y de la sierra van a tener una actividad en común, que es la actividad llamada la agricultura, con diferentes técnicas agrícolas. En algunos pueblos de la costa y en la gran mayoría de la sierra sí se va a desarrollar lo que es básicamente la domesticación de animales. Esta domesticación de animales que básicamente está situada a lo que se llama lo que es la crianza de auquénidos camélidos, que son básicamente llamas, vicuñas, alpacas, guanacos, y que de una u otra manera son el sustento de su dieta alimenticia. Además de ello, mencionar que también ellos criaron roedores andinos, como es la vizcacha, como el cuy, oriundo de nuestro país, y que han sido parte de la dieta alimenticia. En la costa vamos a apreciar el desarrollo de la pesca a través de anzuelos, redes de pescar, y fundamental entre esos pueblos el comercio, que se dio un comercio a través del trueque como actividad comercial
para el intercambio de productos entre una región y otra. Este periodo de la historia es muy interesante, considerado uno de los más hermosos por el desarrollo esplendoroso de las manifestaciones culturales que hemos mencionado, entre cerámica, alfarería, orfebrería, metalurgia, que también fueron parte de su desarrollo cultural en los trabajos de oro, plata, cobre. Podemos mencionar, por ejemplo, el bronce creado por la cultura tiahuanaco, un avance en metalurgia significativo y que le va a permitir el desarrollo y fortificación de sus ejércitos. Entonces, estos pueblos de una u otra manera son los que van a marcar el inicio de un proceso de desarrollo que posteriormente va a ser sumamente mejorado en los años posteriores gracias a la aparición del segundo horizonte cultural, al igual que el segundo regionalismo y finalmente llegando al periodo de declive cultural del Perú, que es el tercer horizonte cultural con los incas. Entonces es importante recordar básicamente este periodo como uno de los periodos más significativos en el desarrollo cultural de los pueblos ya mencionados. Bien, estimado estudiante, te agradezco mucho por tu gentil atención. Nos vemos en la siguiente clase. Estamos viviendo un momento difícil en el mundo y en el Perú. No te olvides cuidarnos, pero este año, que es el bicentenario de nuestra independencia, es importante vivirlo con emoción, con patriotismo, con mucho amor hacia nuestra patria. Cuídate mucho, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.